No se trata de cuánta información entre por tus oídos, sino de cuánto aumente tu perspectiva. Radio Bit. Una mente que escucha nunca vuelve a su tamaño original. Radio Bit. Hola, aquí comienza Radio Bit, el programa institucional de la UTN Facultad Regional Mendoza. Este espacio creado para hacer escuchar las distintas voces de los distintos actores de la actividad de la UTN. Estamos saliendo por el 94.5 del dial. También nos podés escuchar por internet en fmutn.com.ar y nuestro programa Radio Bit queda subido en formato audiovisual en el canal de YouTube de la radio, que es FMUTN 945. Bueno, Mendoza es una de las zonas con mayor riesgo sísmico del país y acá tenemos una de las carreras que se dictan, que es Ingeniería Civil. Por eso es muy importante para esta universidad todo lo que es sismoresistencia, protección de las estructuras, protección de las vidas humanas ante la ocurrencia de sismos. Y por eso se está desarrollando la conferencia Funcionalidad de la Infraestructura con Aislamiento Sísmico los días 2 y 3 de diciembre aquí en nuestra facultad. Y en base a esto tenemos como invitados en nuestros estudios a dos personas que no son de nuestro país. Ellas son la magíster María Trifunovic y el doctor Carlos Piscal, de la empresa Earthquake Protection Systems, la primera que mencioné de Costa Rica y el segundo, Carlos, de Colombia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ustedes van a dar esta conferencia de la protección de la funcionalidad en las estructuras. Claro que sí. Primero, bueno, y cuéntenme por qué dan ustedes esta... O sea, primero, algo que no hemos dicho, o cuéntenmelo ustedes, ¿a qué se dedica la empresa Earthquake Protection Systems? Earthquake Protection Systems es una empresa situada en la Bahía de San Francisco, en California, que se dedica principalmente para proveer protección sísmica protección sísmica por medio de aislamiento sísmico de base de péndulos de fricción, con el fin de obtener la funcionalidad continua en estructuras durante y después de un sismo. Uh-huh. ¿Y por qué es necesaria la funcionalidad y qué es la funcionalidad continua? La funcionalidad es una característica indispensable para la infraestructura, porque sin ella lo que puede suceder es lo siguiente. En cierto tipo de estructuras esenciales como los hospitales, cuando esta deja de funcionar, entonces hay un problema social muy importante. Claro. Y es que los pacientes de todo tipo tienen que ser evacuados. Por otra parte, a nivel de ciudad, por ejemplo, cuando no se obtiene la funcionalidad, entonces puede haber daño importante en la infraestructura durante un sismo, y esto necesita una reparación, una reconstrucción. Entonces eso genera un problema social a nivel de ciudad o a nivel de país muy importante. Y por último, podríamos mencionar que cuando no se obtiene la funcionalidad, entonces cierto tipo de estructuras industriales, empresariales, pues dejan de producir. Y eso genera unas pérdidas también sociales o sea, y económicas muy elevadas. Entonces, esa problemática la viene trabajando EPS con ese tema de la funcionalidad con el aislamiento sísmico. Claro, EPS es la empresa Earthquake Protection Systems. Correcto. Bueno, y cuéntenme cómo, o sea, estamos hablando de un dispositivo sísmico para la gente que nos está escuchando, sismo resistente, digamos. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo es? Descríbanmelo. ¿Qué tamaño tiene, más o menos? Bueno, ahí para complementar, efectivamente, la funcionalidad se alcanza, o lo que promueve la compañía, que tiene 40 años de trayectoria, es una serie de requisitos para la estructura inicialmente. Sí. Y por otra parte, un dispositivo que fue patentado hace 40 años, reitero, por la compañía, para poder en conjunto, o sea, serie de requisitos de estructura más dispositivo, permiten alcanzar ese objetivo de funcionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa con este dispositivo? Que nosotros iniciamos con una primera versión, una primera generación de dispositivos, que básicamente simplemente era una superficie que se deslizaba sobre otra y que hacía fricción con ella. Entonces, lo que pasaba con el sismo es que disipaba toda esa energía. Básicamente el sismo es una energía y se tiene que disipar, se tiene que eliminar, se tiene que transformar de alguna manera, y este dispositivo lo hacía mediante esa fricción. Perdón, siempre estamos hablando de que el edificio, en este caso, porque ustedes dicen que está más destinado
a edificios que prestan ciertos servicios y que son fundamentales, más que a viviendas particulares. El edificio queda separado de la tierra, digamos, Sí, y ahí en medio va el aislador sísmico. esa es la intención. La intención es Claro, una me comentaba desconexión. que antes era friccional, Sí. como si patinara, digamos, Sí, como un deslizador. como un deslizador. Y efectivamente la función es eso, evitar que haya una conexión directa Claro. entre el edificio y el suelo, porque todo el sismo se iba para la estructura en este caso. Claro. Cuando lo desconectamos es como si desconectáramos el sismo de la estructura Ajá, principal. ujú. Y comenzamos con esa primera generación, pero hemos ido evolucionando en más superficies que entran en ese deslizamiento. Ujú. Y por ende más absorción del sismo como tal y menos para la estructura. Ujú. Y eso es lo que ha hecho la compañía hasta llegar a un dispositivo de tercera generación, que es el triple péndulo de fricción, Ujú. que se caracteriza por lo que acabo de mencionar, varias superficies, varias Ujú. curvaturas, varios coeficientes, que tiene muchas ventajas frente a todo lo que anteriormente se había desarrollado también en la compañía. Bueno, y como para tener un parámetro, es decir, ¿qué pasaría, no sé si tienen algún ejemplo para darme, con algún edificio que tenga otro tipo de aislación sísmica, porque también hay distintos dispositivos de aislación sísmica que tendrán otras empresas también en el mundo, digamos? ¿Qué caracterizaría o qué distinguiría al dispositivo que tiene la empresa EPS respecto a otros dispositivos de aislación sísmica? Por ejemplo, acá en las residencias universitarias, en el edificio que tenemos acá al lado de la facultad, también se le colocaron aisladores sísmicos allá por el año 2003-2004, que fue el primer edificio en Argentina, y eran, si no me equivoco, según hablábamos recién, de Alemania. Es decir, que hay distintas compañías que se dedican a fabricar este tipo de dispositivos. Bueno, las preguntas eran dos en realidad. ¿Qué podría distinguir a este dispositivo que está ofreciendo la empresa a la que ustedes representan? Y si se puede poner un porcentual de cuánto conviene tenerlo a no tenerlo, teniendo en cuenta el daño que sufre la estructura. Esas dos preguntas serían. Okay. No sé si quedó claro. Cada dispositivo de aislamiento sísmico, sin importar si es nuestro o otro, tiene un punto donde se activa, que es un nivel de la demanda sísmica o un nivel de sismo. ¿Un nivel de qué? Perdón, no te Un entendí. nivel de sismo Sí. para cual se activa. Por ejemplo, si se activa para un sismo de 3, 4, 5, 6 o 7. Ujú, Digamos, para decirlo así en términos para que todo el mundo lo entienda. claro. Los dispositivos que nosotros proveemos generalmente se activan para los sismos más pequeños Ajá. y se siguen activando como va aumentando la actividad sísmica. El dispositivo se va a activar en diferentes superficies. Por ende, protege la estructura para un rango de sismos mucho más alto que los otros dispositivos que tienen solamente una o dos Bien. diferentes coeficientes de fricción o dos diferentes niveles de activación. Ujú. También nuestro sistema de aislamiento lleva unos anillos de seguridad alrededor del dispositivo que previenen que el dispositivo se salga y que se separe. Ujú, Entonces ujú. que el edificio se desplace de Claro. forma permanente. Ujú. Mientras algunos no lo tienen y habrá que colocar unos dispositivos o unas estructuras adicionales para prevenir este desplazamiento. También el dispositivo de nosotros cuenta con una excelente capacidad de recentrado, que es de que él después del sismo vuelve a su posición inicial. Ujú. Y siempre se va a quedar ahí para que cuando llegue el siguiente sismo pueda responder Ujú, de la misma ujú, forma como ujú. siempre. Son materiales muy durables Ujú. que no cambian sus propiedades. ¿De qué material son? A lo largo de tiempo. El núcleo, la parte metálica es hierro fundido que está recubierto con acero inoxidable Ujú. y las partes y también los coeficientes de fricción se controlan por medio de un revestimiento especial con propiedades diferentes dependiendo de qué nivel de sismo queremos que responda. Claro. La otra pregunta era... la pregunta era si hay algún porcentual que podamos decir, bueno, si usamos estos dispositivos de la empresa EPS,
vamos a tener un 80% de mejor respuesta del edificio que si no lo usamos o si usamos otro. En términos de costos de reparación, nosotros apuntamos que el costo de reparación después del sismo máximo considerado para una estructura o para una zona más bien, usando nuestros dispositivos, que este costo de reparación no sobrepase 3% de costo de la estructura. Ah, perfecto. Mientras en edificios que no tienen aislamiento, este costo puede llegar a 30%. Ajá, impresionante. ¿Y tienen algunos casos, testigos, digamos, de edificios donde se está usando esto? Hubo un terremoto y permaneció con la estructura funcional. Sí, por ejemplo. Esta es una técnica que ya se comienza a implementar con mayor intensidad, digámoslo así, a nivel mundial. Entonces hay ya proyectos alrededor de todo el mundo, específicamente con nuestros criterios y nuestros dispositivos, y ya hemos tenido evidencia en varios países de eventos sísmicos muy fuertes que han generado daño en infraestructura no protegida, mientras que la nuestra ha permanecido 100% funcional, operativa, tal como se esperaba. Entonces, ¿en qué país, por ejemplo? Podemos mencionar Turquía, por ejemplo, con los recientes sismos, que tuvieron también réplicas muy elevadas, entonces un gran daño en infraestructura esencial, como la hospitalaria, mientras la nuestra, en ese mismo campo, siguió 100% funcional. ¿Y algunos otros países, además de Turquía, donde estén? Sí, estamos en otros países como Ecuador, también tuvimos una experiencia ya en una infraestructura esencial, en ese caso un puente específicamente, que fue sometido a un evento sísmico muy fuerte, más allá de lo que las normas como requisitos mínimos exigen, y también mucho daño en infraestructura convencional, y esta infraestructura con estos requisitos y sistemas de protección pues siguió funcional. Claro, porque ustedes me comentaban que no solamente este sistema de aislación sísmica se utiliza en edificios, sino también me decías en puentes, por ejemplo. Puentes, tanques, también tenemos infraestructura aeroportuaria, ¿cierto? Sí, plataformas petroleras. Transformadores. Sí, básicamente toda aquella infraestructura donde el objetivo principal es la funcionalidad continua, ahí entra nuestra compañía a apoyar en ese tipo de procesos. Y también para complementar un poco lo que anteriormente dijo María, de lo que nos distinguía, lo que entre otras cosas, eso que ella mencionó, se puede resumir en que nosotros ofrecemos la funcionalidad, que no necesariamente un dispositivo de aislamiento está obligado a cumplir ese tipo de criterios. Claro, es decir, por ejemplo, que si hubo un terremoto, un sismo muy grande, el hospital, en este caso, puede seguir operando. Puede seguir operando. Pero no sufre que nada de daño, o puede sufrir algo. Lo que mencionaba ya, el 3%, pero que básicamente eso es funcionalidad. Claro, pero funcionar sigue funcionando. Sí, de hecho existe una política de hospital seguro que está emitida por la Organización Panamericana de la Salud, y que muchos países, la mayoría de los países en el mundo sí han firmado también la Convención de Kioto, donde sí se comprometen que su infraestructura hospitalaria va a ser segura y va a seguir en el funcionamiento de 100% y en toda su capacidad y en toda su estructura después de cualquier evento. Estamos hablando de sismo, deslizamiento, inundación, de lo que sea. Entonces, más bien nuestra política de funcionalidad continua así se alinea bien con esta política de hospital seguro de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, porque los hospitales son más necesarios después de un desastre natural o después de un evento de este tipo, porque va a haber mucha gente que está herida y que va a necesitar atención hospitalaria, y si encima de esto el hospital tenemos que evacuar, pues no estamos logrando el objetivo social de protección social. ¿Y acá en Argentina han logrado insertarse o aún no? Precisamente esa es una de las razones de nuestra visita. ¿Van a estar solo en Mendoza o en alguna otra provincia?
Aquí Solo en en Argentina Mendoza. solo en Mendoza, pero estamos también recorriendo toda Latinoamérica, Ajá. mostrándolo el sistema y todos los beneficios Bien, que esto tiene. bien. Me decían ustedes que este sistema hace que el edificio se separe de la tierra, digamos. ¿Esto se ve desde afuera? Si yo me paro a mirar el edificio desde, no sé, desde la vereda de enfrente, ¿se ven los dispositivos? Dependiendo en cuál nivel se encuentra, se pueden ver o no. Sí. Generalmente se colocan debajo del nivel el nivel sótano. 0. Claro. Entonces, que si existe un parqueo subterráneo, se pueden ver desde el parqueo Claro. subterráneo. Se Claro, ven como que en la como parte decís, se hace como un superior. sótano. Sí, Se y hace se como un ven sótano. en la parte superior de las columnas desde un parqueo, por ejemplo. ¿Desde un? Desde un parqueo, Del piso O sea, de de- parqueo, donde están los estacionamiento. De estacionamiento. Bien. Estacionamiento subterráneo. Ujú. Se ven y pues al estar así expuestos a la vista y a medio ambiente, estos dispositivos llevan una protección Ujú. que los encierra, que aún permite que ellos se mueven lateralmente, pero no deja que entre polvo, basura o animales incluso. Claro. También cuando están en los puentes, pues pájaros Claro. pueden llegar. Claro. Claro. Entonces sí están protegidos. Ujú. Bueno, reiteramos que 2 y 3 de diciembre es la conferencia Funcionalidad de la Infraestructura con Aislamiento Sísmico. Algo que les parezca interesante comentar, que no hayamos hablado para nuestros oyentes. El micrófono es de ustedes. Yo diría que sí. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Nada, nada. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y algo que es importante mencionar ahí es que la funcionalidad es el nuevo paso en la ingeniería que se requiere hoy en día. Ujú. Tal como lo mencionaba María, hay muchas instituciones, organismos, muchas iniciativas que lo buscan. Esto está muy asociado con la resiliencia, la capacidad de una estructura de seguir Claro. después de un evento catastrófico como lo puede ser un sismo. ¿Y por qué desde la compañía esta iniciativa? Porque la infraestructura actual, infortunadamente, cuando se presentan sismos fuertes, carece de esa importante característica. Claro. Ya lo hemos podido evidenciar en muchas partes del mundo. Ujú. Las noticias, cuando uno mira post-sismo, encuentra que hay mucha infraestructura, sobre todo hospitalaria, que ha Ujú. salido de funcionamiento. Claro. Y pues eso genera unos problemas sociales muy, muy, muy importantes. Y sí. Entonces de ahí simplemente querer comentar eso para complementar. Una cosita más, María, que me dijiste antes del programa, que era como que el edificio patinaba sobre hielo. Eso me pareció como para hacer una analogía, digamos. No es tal cual, pero... Sí, es prácticamente cuando el edificio está sobre los aisladores, entonces cuando la tierra empieza a moverse, el edificio, todo este desplazamiento de tierra se absorbe en el plano de aislamiento. El que se mueve es el aislador. Claro. Y el edificio tiene muy poco o casi nada de desplazamiento. Entonces es prácticamente como ponerlo en una pista de hielo, Ujú. una pista de patinaje, Ujú. y mover la pista Claro. para ver qué es lo que va a pasar. Perfecto. María, tengo que preguntarte, por el acento que tenés, ¿de dónde sos? De Serbia. Pero vivís en Costa Rica. Vivo en ¿Hace Costa mucho Rica. que vivís? Sí, 26 años. Ajá. Está bien. Bueno, María Trifunovic, magíster, y doctor Carlos Piscal de la empresa Earthquake Protection Systems. Ha sido un placer tenerlos con nosotros y bueno, éxitos en esta conferencia del 2 y 3 de diciembre en nuestra facultad, de 18 a 21 horas, en el Salón Auditorio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, de nada. Así pasó otro Radio Beat, estuvo en la operación técnica de audio y video Ariel Butini, la radio es coordinada por Adrián Prado. Mi nombre es Nancy Sabatini. Todo el equipo de Radio Beat y de Radio UTN les agradece mucho el habernos sintonizado y nos reencontramos en la próxima. Chao. No somos ni el principio ni el final. Somos la transición. Radio Beat.